a la presidenta, desde que quedó sola, alguna palabra quiere decirle? Sí. ¿Qué destaca de nuestra Bueno, presidenta? en primer término la destaco como mujer, porque las mujeres cuando quedamos solas, seamos de la edad que seamos, siempre seguimos con el timón fuerte del barco, y sé que es una mujer extraordinaria, no solo por su preparación intelectual, que es muy sólida, sino que esa cualidad que tenemos las mujeres frente a la adversidad, está firme, sabe llevar su dolor con mucho decoro, y es un ejemplo con la fuerza que el dolor la acompaña internamente, pero para la gente sigue estando fuerte. Para ella como mujer, como profesional, como política sólida, le deseo lo mejor, y quiera Dios que no la abandonen las fuerzas de la inteligencia para volver a postularse a un cargo tan importante y de tanta responsabilidad como ser jefa de un Estado, más de un Estado argentino, que es tan rico en la pluralidad cultural, pero también difícil por esa propia diversidad, pero tenemos una gran virtud los argentinos. Somos solidarios, podemos enojarnos, pero en el momento de unir las fuerzas estamos también listos para eso. Así que, presidenta, adelante, como mujer, como presidenta y como una magnífica profesional del derecho. Bien, y para cerrar, la oposición, ¿cómo la ve Cobos, Carrió y todas estas personas que por Bueno, ahí ya tendrían que dar un sí, paso al costado, ¿no? O Alfonsín. sí, yo lamenté mucho que este señor Cobo haya sido vicepresidente, porque no fue coherente con el proyecto al cual se lo había invitado. Y bueno, tengo que decirlo con todas las letras, cuando se traiciona a los que nos llaman en el primer momento para un proyecto, lo que tenemos que hacer, si encontramos en el camino algo que no nos agrada, que es divergente a nuestras ideas, ponerlo en la mesa y retirarse. Y no le tengo ni siquiera fe para la oposición, porque el que traiciona una vez, traiciona siempre. Y después, ¿cuál era lo otro? Carrió. Bueno, Carrió, yo siempre le digo a mis nietos que es como una pitonisa. Vive pronosticando cómo es el futuro, pero todo es un futuro negro y nunca se da a su palabra. La evidencia que tiene no resulta. No tengo, creo que es una persona que no ha sabido utilizar bien su inteligencia, o tal vez no es tan inteligente como uno cree, pero personas que están en el vaivén, que van bien, están con un grupo, pasan a otro, no son confiables. De todas maneras, ella tiene libertad para seguir con el lado también del poder económico y del dinero. Claro. ¿Y Sí. Dualde? Bueno, Dualde, yo tengo mi pensamiento justicialista desde niña. Soy una gran admiradora de Eva Perón y de la obra social y política de Juan Domingo Perón, pero no por ello tampoco dejo de ser a veces, tener mi análisis crítico de nuestro propio y querido movimiento justicialista. Como es un movimiento, se ha permitido entrar a todos, incluso con ideologías totalmente adversas al peronismo, como fuerza de igualdad, de justicia social y de solidaridad. Y a Dualde no lo voté nunca, creo que es dual, muy parecido a su propio apellido, y no me ha parecido también salir ahora a último momento en la palestra a defenestrar al gobierno nacional, a nuestro querido Néstor Kirchner, que supo tener la valentía de tomar un país en llamas, y que sobre todo dio el ejemplo cuando dijo: entro a esta casa de gobierno sin dejar las convicciones en la calle. Eso es muy importante. Para mí no es confiable, en absoluto, no le tengo confianza a Eduardo Dualde. ¿Y Macri, Reutemann, qué le Bueno, parece? Macri responde a su propia formación, y su propia formación desde niño, después de joven, con toda la disponibilidad económica, no conoce bien la necesidad de los otros, tal vez tenga un discurso democrático, pero con lo que vemos, incluso los que estamos lejos del Capital Federal, lo seguimos por todos los medios, libros que leemos, artículos que también analizamos, creo que él no tiene idea de la política.
realmente está pensando en esa ciudad de Buenos Aires y cuando sale al conurbano ya tira la responsabilidad a otro y tiene que tener mayor sensibilidad social. Yo veo que no la tiene, no conoce política. De todas maneras, bueno, Capital Federal es muy especial también, ¿no? Él ha ganado ahí y tendrá que revisar sus experiencias y que las experiencias le sirvan para mejorar, estudiar más, caminar los lugares de tierra, los lugares de barro, mirar a la gente de otra manera, quererla, no discriminar, que creo que esa ha sido una parte muy, muy desagradable en estos últimos acontecimientos de los que van a buscar un terreno para vivir mejor. Bien, y para cerrar, a la memoria del expresidente Kirchner. Sí, tengo un altísimo recuerdo y reconocimiento acá en Jujuy. Lo reconocemos permanentemente en nuestros actos, pequeños, grandes, y mucha gente que aún no es peronista también ha sabido reconocer. Creo que él fue toda una bisagra nueva, un posicionamiento y un coraje que no veía hace mucho en ningún gobernante. Tengo mis años, niña he visto el maravilloso trabajo de Perón y Eva Perón, y después, bueno, también tuvimos la oportunidad de sufrir las cuestiones de la dictadura, de los gobiernos de facto, de los gobiernos que se entregaron a las multinacionales y no se preocuparon por la justicia social ni la dignidad de los argentinos. Así que en él, un gran hombre, un pensador, un estadista, pero sobre todo un hombre muy valiente, que puso el pecho al espíritu a luchar contra las grandes concentraciones económicas que no permiten la buena distribución de la riqueza en nuestro país. Así que para él el mejor de mis recuerdos, y como ex docente sigo trabajando con jóvenes, con la gente amiga, en los lugares que nos toca, y tratamos que la historia sea enseñada desde la verdad y no desde la mentira. Bien. Y por último, Menem nos traicionó. Menem creo que también en su juventud fue un gran militante, un buen gobernador en La Rioja, y bueno, lamentablemente sufrió también con la dictadura, eso también hay que reconocer todo lo que ha pasado, pero cuando llega al poder, tal vez en su primer gobierno no ha sido tanto, pero ha sido más o menos pasable, pero en la década del 90 realmente lo que nos destruye a los peronistas especialmente, así en pena y a veces en un poco de indignación y de rabia, que todo aquello que el gobierno de Perón había estatizado a todas las grandes empresas que eran nuestras, como los ferrocarriles, las empresas de transporte, aéreas, telefónica, todo lo que era realmente nacional, se lo borró de un plumaje rápido, de un plumazo, perdónenme, y bueno, y así tuvimos que pasar los argentinos, con una deuda interna tan grande y una externa que vivíamos sofocados, con salarios bajos, jubilados muy mal pagos, con nuestros dolores, con nuestros pesares, con nuestra salud a la rastra, y fue una época muy fea. Como peronista me desilusionó mucho ese cambio, ese giro de pensamiento, de pasar para una derecha muy, muy cuestionada, donde solamente ponen el ojo en la economía. Por eso es que rescato aquello. Se preocupó de superar la deuda interna, la externa, y darnos mejores posibilidades a los argentinos de vivir mejor. Y hoy lo vemos en las altas estadísticas de turismo, en la gente que vive mejor, en los jóvenes que están estudiando el secundario por la asignación universal por hijo. Estamos viendo a los jubilados. Yo soy una jubilada de la provincia de Jujuy, ex docente de la universitaria también de Jujuy, y gracias a Kirchner, en su ley del 2005, en su decreto 137, los docentes de Jujuy pudimos rescatar el año pasado el sueldo que merecíamos los jubilados docentes que estábamos tan marginados. Bien. Gracias por esa mirada también de justicia social del expresidente Kirchner.
Bien, y antes de terminar, volviendo a lo del principio, un ping-pong muy chiquitito. Usted diga sí o no, en la tele, como comunicadora. ¿Le gusta Graciela Alfano, sí o no? No, No. ¿Moria Kazán? tampoco. ¿Silvia Zuller? Menos. ¿Amalia Granata? No, de para nada. ¿Pergolini? Me gustó en su momento, en su juventud, cuando Ajá. él empezó a romper muchas estructuras. Bueno, lamentablemente ya no está. Pero sí, ¿Echecopar? y Checopar tiene su lado negro y blanco. ¿Mauro Pero bueno, Viale? y Mauro Viale, Ujú. algunos programas pueden ser interesantes. ¿Chiche Helblum? Para nada, en absoluto. Eso, ¿la Mole Moli? Y la Mole Mole creo que es un personaje importante que surge del boxeo, aunque no es mi deporte ni lo reconozco como tal, pero creo que ha sido una figura popular de Córdoba. Lo único que espero que no se maree y termine manejado por los grandes grupos hegemónicos de la televisión, sobre todo del Canal 13 y del Canal 12, bueno, con todo respeto le digo, ¿Las Escudero? para nada. ¿Matías Ale? Me da un poco de pena porque creo que es un joven con buenas intenciones, pero se pierde en la vorágine de la televisión y suele ser sujeto de tantas trampas que hacen los que manejan esos hilos. Bueno, muchas gracias. ¿No?